Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema operaciones con vectores, suma, resta y multiplicación de un escalar por un vector. Bien, para comenzar, vamos a determinar la suma y la resta de vectores por el método analítico. La definición dice lo siguiente. Si tengo dos vectores u y b, en este caso en sus coordenadas cartesianas a, b y c, d, respectivamente, se tiene que u y b, la definición de la suma está dado por la suma de las coordenadas, en este caso en x, las coordenadas en y. Y así tenemos nuevas coordenadas en x y nuevas coordenadas en y de la suma de estos dos vectores. Bueno, la suma se define básicamente en la suma de las coordenadas en x y la suma de las coordenadas en y. Por ejemplo, vamos a establecer unos ejemplos de adición y sustracción. Vamos a decir que tengo el vector A de coordenadas 3, 2 y el vector B de coordenadas 0, 5. Entonces voy a realizar la operación de la suma de los vectores A más B. Listo. ¿Cómo voy a sumar estos dos vectores? Vamos a utilizar la fórmula. Vamos a decir que este vector A tiene de coordenadas A, en este caso A, B, y el vector B tiene las coordenadas C, D. Entonces, establezco la suma. Voy a sumar A más C y luego voy a sumar B más D. Reemplazo con los datos que tenemos de los vectores originales. A más B va a ser igual. A más C. A tiene el valor de 3 más C, que tiene el valor de 0. B tiene el valor de 2 más D, que tiene el valor de 5. Sumo estos dos vectores, A más B, que es igual. 3 más 0 es igual a 3. Y 2 más 5, que es igual a 7. Ya tengo resuelta la suma de A más B. Bien, vamos ahora con otros vectores. ¿Qué tal si tengo el vector C de coordenadas 2, menos 1? Y el vector F de coordenadas 0, 3. Listo. De igual forma, vamos a hallar ahora la resta del vector C menos el vector F. Y vamos a establecer la resta. Voy a reemplazar nuevamente los datos. En este caso tendría A, B y el vector F, que tendría las coordenadas C, D. Listo. Si bien es cierto, ahora tengo la resta de estos dos vectores. ¿Cómo vamos a trabajar? En este caso tendría que restar A menos C y luego B menos D. Simplemente cambio la operación. Ahora es la resta de las coordenadas en X y luego la resta de las coordenadas en Y. Por lo tanto, la resta de estos vectores CF va a ser igual. Reemplazo los datos. A es igual a 2 menos C, que tiene la equivalencia de 0. Voy con las coordenadas en Y. B tiene el valor de menos 1 menos D, que tiene el valor de 3. Y resuelvo esta resta de los vectores. C menos F. ¿A qué va a ser igual? 2 menos 0, pues simplemente es 2. Y menos 1 menos 3, que me da un resultado de menos 4. Y ya tengo resuelta esta resta de los vectores por el método analítico. Bien, ahora vamos a ver la multiplicación de un escalar por un vector. Si nosotros recordamos, las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que se definen con un valor numérico. Y luego tenemos una magnitud vectorial, que sí tiene dirección y sentido. Entonces, dado un escalar, cualquier valor que esté dentro de números reales y un vector,
El producto se define como la multiplicación, en este caso, del escalar por cada una de las coordenadas del vector, en este caso en X y en Y. Simplemente, es decir, al multiplicar, vamos a aplicar básicamente la propiedad distributiva. Ya. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Yo tengo en este caso el vector A de coordenadas 1, menos 2. Y vamos a hallar la multiplicación de menos 2 por el vector A. Reemplazo en este caso el vector. Tengo la multiplicación de menos 2 por el vector A. ¿Cuáles son las coordenadas del vector? Pues el vector tiene coordenadas 1, menos 2. Si yo multiplico, en este caso, menos 2 por A, tengo el resultado de, tal como dice la fórmula, multiplico, en este caso, el escalar que es menos 2 por la primera componente que sería 1, coma. Nuevamente, el escalar que sería menos 2 por la componente en Y que sería menos 2. Y ahora sí, el resultado de menos 2 por A va a ser igual. Multiplico simplemente estos numeritos. Menos 2 por 1 es igual a menos 2. Y menos 2 por menos 2 que es igual a más 4. O simplemente 4. Entonces, menos 2 por A es igual al vector menos 2 en X y 4 en Y. Y ya tengo la multiplicación de ese escalar por el vector. Bien, hasta aquí esta clase. No se olviden suscribirse para recibir más información respecto a estos temas y muchas gracias por su atención.